Miles de ustedes vieron el primer episodio en el que Benoit Jude, detective privado, nos contaba cómo se infiltra en las sectas más peligrosas del mundo. Comunidades cerradas, rituales ocultos y desviaciones que superan la imaginación. Así que pensamos en volver a los bastidores de las sectas más inquietantes que él ha infiltrado. Pero también comunidades aún más recientes, que hablan de extraterrestres, de energía cósmica y prometen un viaje hacia otros mundos. Detrás de esos discursos espirituales, Benoit vio la manipulación, el miedo y a veces la locura pura. Personas arruinadas, hipnotizadas, incapaces de distinguir la realidad del delirio colectivo. Y en medio de todo eso, él solo, encubierto, a 2 frases de ser descubierto. Esta noche, en exclusiva para StoryCube, él relata de nuevo las infiltraciones más peligrosas de su carrera y los momentos críticos. Y nos cuenta lo que descubrió en el corazón mismo de las sectas, el poder absoluto de la manipulación humana. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en un mundo donde fe, miedo y locura se unen. Bienvenidos a un nuevo episodio de StoryCube, especial en el corazón de las sectas. Varias personas en el grupo entraron en trances completamente extremos, pero después de media hora, es decir, llevaba media hora en el grupo, se fueron a unos trances tan intensos que los tipos estaban en 4 patas en el suelo, escupiendo, gritando, y eso duró horas porque me quedé ahí todo el día. Existe esa temática donde la gente piensa que ya no necesita comer ni beber por una creencia. Físicamente no es posible, es algo peligroso, pero hice 9 días y ni siquiera completos. Yo solo hice la investigación. Al final el gurú era justo eso. Una temática, en este caso, bajo presión psicológica. Es decir, que las damas estaban de acuerdo en ese momento, pero era un consentimiento que fue sacado por manipulación. Hola, soy Noah. Solo les dejo una pequeña nota de voz para informarles que la campaña de Ulule, que sirve para financiar el documental de Benoit, ya está disponible. Permitirá producir su documental inédito. Volver sobre 10 años de infiltración en el corazón de las sectas, 10 años de manipulación y de verdad que ya es hora de revelar. Esta película es fruto de 10 años de investigación, valentía y silencio. Así que, si quieren descubrir su historia fuera de lo común en imágenes, cámaras ocultas y sobre todo en documentales, no duden en ir a apoyarlo en Ulule. La campaña ya fue publicada y está en la primera línea de la descripción. Véanla. Hola a todos, bienvenidos a StoryCube para un episodio especial con Benoit, detective privado especializado en sectas. Entonces puede parecer un poco extraño, pero eso es lo que haces. ¿Podrías explicarnos un poco, Benoit, para quienes no vieron el primer episodio? ¿A qué te dedicas y qué haces exactamente? Todos tienen una imagen del detective privado, como ocurre con las sectas. En realidad, esta profesión está más regulada y controlada de lo que se piensa. De hecho, hay una escuela, incluso hay 4 escuelas en Francia hechas específicamente para convertirse en detective privado. Soy profesor y formador en 2 de las 4 escuelas. En resumen, detective privado. De hecho, investigamos, somos profesionales de la prueba y vamos a trabajar la palabra privado, que en realidad no significa secreto. Es que trabajamos primero para privados, para particulares, para intereses privados. No trabajamos para el interés público. Eso es tarea de la policía, aunque a veces toquemos temas generales. Entonces, en realidad, somos especialistas en pruebas y empezamos a investigar en cuanto la gente nos pide que recojamos pruebas. En cualquier tema y ámbito jurídico, civil o penal, respetando las reglas. ¿Y cómo fue que te especializaste de repente en temas sectarios? Bueno, yo originalmente soy jurista de formación y sobre todo me especialicé en Derecho Penal y Ciencias Criminales. Así que ya tengo un poco de afinidad con eso. ¿Por qué también las tendencias sectarias? Solo quería decir, entre comillas, que tengo la suerte de trabajar con una psicóloga y entonces en realidad me intereso por los fenómenos de manipulación desde siempre. Es bastante fascinante. Yo no he sido víctima personalmente, es realmente el interés, digamos, por los fenómenos psicológicos. Entonces hago bastantes investigaciones, casi exclusivamente investigaciones sobre hechos de manipulación, no solo sobre desviaciones sectarias, pero necesariamente los hechos de manipulación más importantes están en las desviaciones sectarias. Así que me las encuentro a menudo. Pregunta quizá un poco tonta, pero entonces, ¿has tenido la oportunidad de infiltrarte directamente en sectas? ¿O cómo? No me infiltraré sistemáticamente, solo si es indispensable. Si no puedo obtener la prueba, lo haré en 1 de cada 5 casos aproximadamente. He tenido la oportunidad de infiltrarme en varias desviaciones terapéuticas y sectarias. En terapias poco convencionales no se sabe bien qué ocurre, por eso hay que verificar y ser un paciente misterioso. Y también en grupos sectarios más organizados. Un poco más como uno se los imagina, con un gurú, una pirámide. Bueno, una estructura piramidal con gurú, lugarteniente, etc. En el último episodio hablamos con más detalle de una infiltración tuya. Quedó pendiente una pregunta que quería hacerte.
¿Tienes una idea de cómo se financian estas sectas? Bueno, me imagino que no es algo absoluto. Encontrarás varios sistemas. En algunos debes dar un porcentaje de tu salario. Así está establecido. Entras y das el 10% de tu salario mensual, por ejemplo. Entonces financias al grupo sectario, pero lo sabes, es oficial. Hay otros temas donde será la compra de cursos, talleres, material, terapia. Así que ahí financias según lo que te pidan financiar. En otros sistemas serán cosas que son más bien estafas, lo que llamamos esquemas Ponzi. Entonces, claramente te hacen creer que al invertir cierta cantidad vas a ganar mucho más. Al final es una cadena de personas que entran una tras otra y alimentan la máquina. Eso es venta piramidal, como le decimos. Eso sí es ilegal. Una anécdota real de una amiga que un día me contó. Una amiga de una amiga me contó que invirtió dinero así y le prometieron multiplicarlo por 8. ¿Extraer gente a la secta es literalmente eso? Sí, totalmente. Eso también ocurre en cosas no sectarias. Entonces va a ser una gran estafa financiera básica. A veces también cargas algo espiritual. Así las desviaciones sectarias no son más realistas que el rey. Iba a decir, van a usar las técnicas que funcionan. Así que sí, eso también lo encuentro. Entonces, ¿es poner 1,000 euros y ganar dinero por traer a 3 o 4 personas? Exacto, es una gran técnica para reclutar. Las sectas pueden reclutar basándose en la espiritualidad y en que la gente está perdida psicológica, espiritual o médicamente, pero a veces reclutan con la promesa de una ganancia. Así, diciendo que si traes a 3, 4, 5 personas, vas a recibir un porcentaje de lo que ellas mismas ganen, etc. Con un efecto bola de nieve así, pero que es completamente ilegal y que siempre tarde o temprano termina colapsando. ¿Has infiltrado alguna vez una secta donde se manejaba dinero o se les quitaba a los miembros? Casi siempre, el dinero siempre termina apareciendo de alguna manera. Los líderes del movimiento pasan todo su tiempo ahí, así que de algún modo deben pagarse con algo. Entonces, sí, sistemáticamente en algún momento hay que poner un poco de dinero y por lo general hay que poner un poco de dinero en efectivo, porque no deja rastro, ¿no? Porque es más fluido y hay temas a veces donde cada quien pone un poco lo que quiere. Pero en psicología uno aprende bien que cuando te hacen creer que puedes hacer un poco lo que quieras, es una de las mejores técnicas de manipulación que existen. Eres libre de hacer lo que quieras, pero él puso eso, así que podrías poner lo mismo. Bueno, pues así funciona esto, ¿eh? ¿Cuál es tu, no sé, si mañana tuvieras que decirlo, en una de las infiltraciones en las que viste, la cosa que más te marcó o que más te impactó? ¿Tienes un ejemplo de algo que descubriste infiltrándote y dijiste, ¡ah, carajo! Sí, una reciente, al final. Como dato curioso, justo estaba infiltrado en esa secta en el momento en que hacían el adelanto para un zona interdite en el que aparecí. Entonces estuvo súper difícil porque al mismo tiempo eso salía en las redes y yo estaba en el grupo al mismo tiempo. ¿Qué es un zona interdite para los que no? Es un programa en M6 donde justamente se me ve en un momento infiltrando una temática donde la gente ya no quiere comer ni beber en toda su vida. Pero no fue esa la que más me marcó, sino la otra en la que también estuve. En realidad era una creencia alrededor de eso. Ah, entonces, ¿tenías miedo en realidad de que te descubrieran y que vieran el programa? Sí, exactamente. Mientras estaba infiltrado, Zona Interdite anunciaba en redes el próximo episodio sobre excesos sectarios. Y se veía mi cara apareciendo. Sí, así es. Y aunque no tuviera la misma cara en la cancha, no debían caerse. Está tenso, sabiendo que era un grupo donde la gente era relativamente joven, más o menos 30 años, incluso bastante menos, y entonces estaban muy metidos en Instagram, en las redes sociales y todo eso, así que yo estaba un poco tenso, pero bueno. Entonces, ¿cómo entraste ahí? Y entonces, en ese asunto, de hecho, la temática era, al principio, de hecho, es un gran esquema Ponzi alrededor de la ley de la atracción. Es decir, que si piensas muy fuerte en algo que quieres, va a aparecer y todo eso. Eso es muy popular en el New Age, la ley de la atracción, y que también llevó a algo conocido como el Chi o Qi, la energía presente en las artes marciales. El New Age, para los que no saben, ¿qué es rápidamente? El New Age es lo que nosotros llamamos un sincretismo, es decir, es una especie de revoltijo de muchas creencias diferentes que existe más o menos desde los años 70 y que se fue formando bastante durante los años 80. El objetivo es similar a lo que mencioné con la señora, quien creía ser extraterrestre y debía elevarse para elevar a la humanidad. El New Age es eso en realidad, es algo muy individualista y que considera que por medio de diferentes técnicas debes alcanzar el despertar espiritual. Si todos despertamos espiritualmente, elevaremos a la humanidad. Típicamente eso es la base del New Age. Y entonces tú... Lo mío es básicamente eso, si quieres.
Pero eso mezcla tanto el New Age con la ley de la atracción y cosas más tradicionales como el Qi que se encuentra en las artes marciales. Principalmente sobre medicina china y su propia mezcla. Como te decía, los tipos al crear su deriva sectaria mezclan lo que ya existe, partiendo de ello. Rara vez se inventa algo totalmente nuevo, suelen adaptar lo que ya existe. Aquí el tema central es el dinero, porque el lugar donde me infiltré, yo fui en modo puertas abiertas, es decir, me las arreglé para ahorrar algo de dinero, voy a ver qué pasa. Me recibieron gratis, lo digo. ¿Conseguiste un contacto o cómo lo lograste? Sí, así es, creé mi leyenda y tapadera, luego usé las redes sociales. Contacté a interesados en esa creencia y me dijeron, acércate a tal persona, ahí están las puertas. Finalmente, hay una semana, de hecho, de curso sobre el Qi, y ahí en este caso era sobre la energía y la relación hombre-mujer. Si quieres, hay puertas abiertas, puedes venir por un día o dos. Si te quedas más tiempo tendrías que pagar, sabiendo que el curso costaba 3.500 euros la semana. Entonces ves, aquí tienes una temática de dinero, pero aquí se vende en forma de un poco de coaching. Te digo, el dinero entra un poco por todas las puertas y aquí se vendía en esa forma. Un poco de lo que ellos llaman un taller, ya sabes, pero que también encontramos en otros ámbitos, alrededor de esa temática. Y cómo dominar la energía, la relación hombre-mujer con su rollo particular, en una cabaña que no está especialmente perdida, pero sí en un lugar algo aislado. ¿Cómo es ese lugar allá? Ahí era típicamente una cabaña, como te puedes imaginar, una cabaña medio campestre con un salón grande donde podíamos hacer ejercicios todos juntos. Yo pienso que va a estar chido, es sobre el kit de artes marciales. He practicado un poco y estoy en mi ambiente. Me repito que no me sorprenderé por lo que veré. Aún así, estudié bien el tema porque es clave hacer mucho OSINT. La inteligencia de código abierto es la habilidad de buscar información en Internet para saber en qué me estoy metiendo, pero si voy de infiltrado es precisamente porque no lo tengo todo, es porque me faltan partes, así que aquí quiero ver cómo es desde adentro. Pero aún así me digo, es algo que conozco. ¿Alguien te mandó? Sí, claro, es una familia que está preocupada por lo que se ha convertido su hija. Aún tienen contacto con ella, pero cada vez es más débil y temen que se pierda, ya que eso ocurre seguido. ¿Y ellos piensan que la hija está en la secta? La gente muchas veces ni siquiera sabe definir qué es una desviación sectaria o no, no lo tienen muy claro, pero ha cambiado mucho. Su visión de la vida es muy distinta. Ella dejó todo, ya no tiene para nada sus sueños de niña, dejó sus estudios, cortó con su campo profesional habitual. Ella lo da todo, tanto su dinero como su tiempo, en esas nuevas creencias. Y ellos mismos no pueden ver desde adentro porque la conocen. Es complicado y además hay demasiados sentimientos, ¿no sabes? Aporto una visión objetiva, sin sentimientos involucrados. Observo lo que sucede y lo comunico a la gente. Y si tiene que ir a juicio, va a juicio. Y ahí admito que ese día sí me costó un poco porque no pensé que se iría tan rápido. Lo que escuchamos, por ejemplo, en el extracto que te di, pues fue un poco así, pero todo el día. Y de hecho, la manera en que puedo resumir lo que viví fue el gurú. Bueno, el maestro del día quería que alcanzáramos lo que llaman una subida de Kundalini. Es algo medio New Age y medio indio, ¿no? Es una subida de energía así. Y varias personas en el grupo entraron en trances completamente extremos, pero después de media hora. Es decir, llevaba media hora en el grupo. Se metieron en trances tan intensos que los tipos estaban a 4 patas en el suelo, escupiendo, gritando. Y eso duró horas porque me quedé ahí todo el día, con algunas pausas si quieres. Pero lo que era bastante loco es que había momentos así donde todos gritaban. Tienes que imaginarte algo como un exorcismo, ¿sabes? Donde gritaban, tosían, escupían y lloraban con fuerza. Y donde de repente todo se detenía y tomábamos café y luego íbamos a comer juntos y después volvía a empezar así. No todos se metieron en trances, pero yo sí. Bueno, obviamente, no fue mi caso, como te puedes imaginar. De todas formas, tengo que controlar un poco lo que pasa, lo que hago. Pero algunos realmente se iban por cosas así, un poco extremas, y hay que lograr adaptarse a la situación. Entonces, ¿cómo va el día? ¿Aún así aprendes cosas al final? ¿Consideras que es peligroso o no necesariamente? Sí, bueno, lo que además era un poco arriesgado ahí es que ya tenías ese fenómeno de grupo así, donde hay mucho trance.
y al mismo tiempo tenían talleres donde podíamos recibir tratamientos. Entonces, de hecho, inventaron sus propios tratamientos basados en el chi, en realidad. Y con técnicas de toque, un poco de masaje, en realidad extraen todo lo que es negativo, todas las energías negativas, un poco los demonios, los van a extraer así. Entonces me encontré en una sala donde una señora estaba sobre una mesa. Estoy algo decepcionado por no llevar mi cámara oculta entonces. A la vez es interesante porque ella se quedó en un lugar donde pude captar las reacciones de la sala de abajo que nos escuchaba. Bueno, yo estaba ahí, de hecho logré decir que estaba en las puertas abiertas, que quería asistir a una sesión, que quería ver cómo funcionaba y entonces me recibieron. Gritaban tan fuerte que abajo los oían. Ellos mismos decían, esto es una locura. Va a destrozar la sala y los vecinos pensarán que tenemos una secta. Es típico que reacciones así. Un tipo preguntó, ¿pensarán que somos una secta? Sí, porque al final ellos lo dicen. A veces hay personas que pueden reaccionar internamente diciéndose, al final esto va lejos, lo nuestro a veces. Y luego al final tienes el efecto de grupo. Y luego todos se tranquilizan entre sí diciendo que en realidad todo está bien, está chido, está controlado. Pero no, en realidad no lo estaba para nada. O sea, vi a la gente ponerse en un estado, de verdad. Creo que claramente hay descompensaciones un poco psicológicas, incluso psiquiátricas en algunos momentos. Personas que estaban desconectadas. ¿Sacas conclusiones después de esa estancia allá? ¿Cómo logras irte finalmente de...? Estaba ahí como parte de mi misión, verificando lo que sucede adentro para tranquilizar o no a la familia que me lo encarga. Así que ahí no fui muy tranquilizador. Pero como sé que ella pasó por esas etapas y que también recibió un tratamiento donde supuestamente le extraen esas energías negativas, el problema es que tienes una capa extra, porque hay que explicar bien. Tienen que lograr poner una base un poco teórica en su terapia o en su ritual. Y ahí las energías negativas se explicaban muy rápido por el hecho de que si la persona no está bien, si tiene energías negativas y si tienen que extirparlas porque saben cómo hacerlo, si tienes esas energías que te hacen gritar al extirparlas, es porque sufriste algo grave en tu familia de joven. Ahí puedes tener temas de falsos recuerdos agregados. Es decir, que en algún momento, si se le impone a tu cerebro recordar un trauma que viviste por parte de un miembro de tu familia, tu cerebro terminará por imaginarlo e incluso llegará a pensar eventualmente que es un recuerdo real, ¿ves? ¿Se puede crear un falso recuerdo? Es muy raro, salvo bajo manipulación y sugestión extrema, como lo he experimentado aquí. ¿Ves? Donde realmente tienes fenómenos de trance, eso puede imponerse sobre ti, sí, si te convencen de que imaginas, pero en realidad son recuerdos. Es un poco como a veces te acuerdas de algo y te preguntas, ¿lo soñé o lo viví? A veces ya no sabes si lo viviste o si lo soñaste. Típicamente, cuando lo soñaste es porque lo imaginaste, ya que ese es el principio del sueño. ¿Ves? Los falsos recuerdos surgen cuando quedas atrapado en una dinámica que reaparece en una infiltración o terapia intensa. Te viene algo a la mente, ves a un familiar haciendo algo por sugerencia y te dices, sí, ok, puede que sea verdad en realidad. Entonces imagina después, en el contexto familiar, en la comida familiar, ¿cómo lo vives? ¿Cómo te vas? Solo tomas tu coche y te vas. ¿Hay silencio incómodo? ¿O es que la gente te mira raro después cuando te vas de ahí? ¿Nunca tienes miedo de que, ya sabes, la gente te siga después? Mientras estoy infiltrado, uso una identidad falsa, pero luego entrego mi informe de investigación. Mi identidad ya es conocida y algunas personas leen mi informe. Por eso a veces hay quienes no están contentos. Es una locura, pero aún así te creas un nombre falso, apellido, etc. Sí, el nombre casi nunca cambia mucho, ya que es arriesgado usar uno totalmente distinto, pero el apellido sí puede variar, igual que la historia. Yo prefiero enfocarme en lo que sé. No diré que soy mecánico porque no sé nada de eso y lo notarían en segundos. Intento construirme una vida con lo que conozco, aunque sigue siendo distinta en otros lugares. ¿Siempre creas una vida diferente o mantienes el mismo personaje? No, casi nunca. Porque si alguna vez en internet la gente empieza a decir hay tal tipo, se infiltró con tal perfil, no quiero que eso se relacione, ¿sabes? Así que siempre otros números de teléfono, otros correos, otra vida. ¿No es muy largo? ¿Cuáles son los pasos? Es extremadamente largo de construir, porque al final cuando lo condensas todo tienes la impresión de que lo hiciste en media hora, pero en realidad te tomó semanas preparar tranquilamente tu leyenda para que el día que... El mayor riesgo no es que el gurú te pregunte algo, ya que suele estar ocupado en lo suyo, pero son las personas con las que estás. Es sobre todo ese entorno el que puede delatarte y decir, él es raro, como decías, él es raro. Son más bien tus vecinos, ¿ya? ¿Sabes? Y tienes muchos momentos libres donde comes con ellos, tomas descansos. O también tienes momentos de intercambio, ¿no? Incluso a veces, que son obligatorios durante ciertas terapias de grupo. Ahí, si no eres coherente en tu relato, se va a notar.
Alguien que miente un poco se nota, no está seguro de su relato. Entonces, debes trabajar tu relato así durante semanas. Si dices ser contador, debes conocer lo básico de contabilidad y que intentes explicar en qué empresa trabajas, para quién, qué tipo de clientes tienes. Si alguien que sabe algo de contabilidad te escucha, pensará, él está inventando, no es contador. Aunque no importe que te llamen mentiroso, tu tapadera puede verse en peligro de inmediato. No sabes cómo eso puede desarrollarse en la investigación. Entonces eso es extremadamente largo, esas cosas. Casi más largo que el tiempo de intervención. Ni siquiera casi, es sistemáticamente más largo. Pero eso forma parte del trabajo en este caso. Es parte de la infiltración. Porque al final, ¿por cuánto tiempo máximo infiltras una secta? Lo máximo que hice fue precisamente para la deriva sectaria, donde la gente ya no quería comer ni beber, porque existe esa temática donde la gente piensa que ya no necesita comer ni beber por una creencia. Físicamente no es posible y puede ser peligroso. Yo hice 9 días, pero ni siquiera fueron completos. Es decir, me quedé físicamente en el lugar unos días, pero hice una parte a distancia, por videollamada. Y ese fue realmente el tiempo más largo, así que en realidad no es tan largo. Y en general incluso son solo unos días, o a veces solo unas horas. Pero cuando son varios días, suele ser las 24 horas. Es decir, duermo en el lugar. Así que realmente no tienes muchas pausas. O sea, no duermes muy bien. 9 días es mucho. Antes de volver al tema, el informe que diste a la familia sobre la secta infiltrada donde gritaban. ¿Qué fue exactamente lo que le dijiste? ¿Le dijiste que es peligroso? ¿Le dijiste que tiene que salir de ahí sí o sí? ¿O al contrario, solo la informaste y ya? Eso era solo una de sus muchas creencias, pues había adoptado varias. Por eso hubo que aclarar mucho de lo que vivió. Y ahí a veces soy un poco directo, la verdad, con las familias, porque a veces esperan mucho de mi intervención. No estoy aquí para sacar a la gente de las sectas, ese no es mi trabajo. Se necesita toda una cadena para hacer eso, ¿sabes? Se necesitan psicólogos, se necesita la policía, se necesita la justicia, o sea, se necesita un poco de todo. Mi papel principal es que la gente pueda llegar a la justicia para que reciban ayuda y también que entiendan lo que está pasando. Así que ahí claramente fui bastante directo con ellos. Sobre todo porque llegó muy lejos internamente. Recuerda que te mencioné la temática de energía. ¿Te imaginas lo que se puede hacer con esos temas de energía en un entorno sectario? Ahí sé que yo, además, en ese grupo no había temáticas. No pude verificarlo completamente. Quizá de prostitución, proxenetismo y ganancias derivadas de ello, sobre todo. Las sectas buscaban dinero usando cualquier técnica. Bueno, sobre eso, cuando quieras, ¿cómo decirlo? Organizar talleres sobre la energía. Puede derivar pronto en temas prácticos. Eso significa que tal vez su hija estaba siendo utilizada. Sí, tuve que pasar por eso. Ellos ya lo sabían un poco. De hecho, vinieron a verme porque eso los alertó. Las creencias, eso todavía estaba bien. Notaron que ella perdía el control, descuidaba sus estudios, su trabajo y veía menos a sus amigos. Hasta entonces decían, al menos aún podemos hablar con ella. Aún así, ella les había puesto un límite claro diciendo, ahora ya no hablen más de mi futuro, ya no me estén molestando con eso. Bueno, eso es una pequeña señal de alerta, ¿ves? Pero cuando hallaron varias notas que había por ahí, ese tipo de cosas, donde claramente ella se había metido en eso, en la prostitución para poder vivir de algo. Fue ahí cuando vinieron a verme diciendo, pero aquí hay algo que no está bien. Y eso quizá viene de esas creencias. Efectivamente, yo, si quieres, hice la conexión así, diciendo, ok, las temáticas incluyen prostitución y formas de ganarse la vida. Eso resultó ser cierto. Bueno, de hecho, hice la conexión, si quieres, con una serie de desviaciones sectarias que ella se encontró. ¿Cómo funciona cuando regresas así de una infiltración? Porque que entonces llegas con un gran expediente y luego presentas todo a la familia. En las películas es un poco así, donde el tipo llega, hay una lista de cosas, o por el contrario, ¿no es realmente así como sucede? El gran expediente es para la justicia. El más extenso que hice, con anexos, tenía 600 páginas y lo redacté en 15 días. Eso fue a juicio en la Corte de lo Penal y todo eso. Ahí trabajé realmente junto a los policías. Ellos sabían que yo estaba en el asunto, que estaba anunciado todo eso. Yo solo completé la investigación y al final el gurú justamente era una temática, en ese caso bajo coacción psicológica. O sea que las mujeres estaban en ese momento de acuerdo. Era un consentimiento obtenido con manipulación. Logramos que lo reconociera ante la justicia. Así que ahí de verdad no podía equivocarme en eso, ¿sabes? En general, entonces mira, los casos grandes, como te digo, están más bien reservados para la justicia. Sigo en contacto con las familias por teléfono y así. Intentamos vernos, incluso a veces hacemos comidas juntos para poder hablar tranquilamente. Es más bien así como transmito un poco de información para que sea menos duro que un expediente un poco rígido. El expediente rígido es para la justicia, ya que con ella hay que ser firme, para mostrar que ocurren cosas no siempre normales.
El caso del expediente donde hiciste como 500, 600 páginas, me dijiste, creo. ¿Eso qué es? ¿Es otra infiltración que hiciste? Justamente, ¿ves? Te dije. No tengo que infiltrarme en todos los expedientes. En ese no lo hice. Tuve un poco de infiltración, pero fue mínimo. Fue mucho trabajo de OSINT. Entonces, esa capacidad de ir recuperando elementos que andan por ahí, en realidad. Y también trabajé mucho, de hecho, con mi solicitante, que ella misma tenía muchos elementos. Construimos un expediente juntos y también recopilé muchos testimonios. Entonces, tu solicitante es la persona que te contacta. Sí, es mi clienta, cuyo hija justamente había sufrido a priori. Bueno, en todo caso, la justicia la reconoció como tal, por esa persona. Y he conocido a otras personas. De hecho, fui a recoger testimonios, recorrí un poco Francia. ¿Personas que formaban parte de esa secta? Sí, mujeres que fueron pop. En todo caso, la justicia reconoció su maunabons por parte de ese gurú. No hablaban con la policía por miedo a ser mal juzgadas. Tenían miedo de no ser comprendidas porque en realidad dijeron que sí. Y el hecho de que hayan dicho que sí, ya se imaginaban que la policía les diría, bueno, si ustedes dijeron que sí, entonces no es una violación porque hubo consentimiento. Fui a verlas mientras trabajaba, sin influenciarlas. ¿Ves? Con un relato libre al principio, para que luego reconstruyéramos juntos la historia. Los dejé contarme su historia para saber en qué momento apareció el sí. Y fue ahí donde pudimos desentrañar el asunto y ver que de todos modos había una gran deriva sectaria en eso. ¿Cuál era el concepto de esta secta? Era variado, artes marciales y yoga, y una creencia un poco hinduista de una persona pues también de tipo hindú. Eso da credibilidad a su personaje cuando se parece a la religión que entre comillas se está vendiendo. No emito juicio de valor, las historias se construyen con las personas tal como son. Ellos construyen su deriva sectaria a las personas, con lo que representan y con lo que transmiten en términos de imágenes, ¿ves? Entonces ahí típicamente al principio eso surge de una facultad de influencia que este señor siente. Luego él improvisa muchas cosas alrededor del yoga, ¿ves? Además, el yoga puede parecer inofensivo, en general lo es, pero no siempre. Hay que revisar detrás, lo que hay detrás del yoga. En este caso hubo temáticas de humor, si quieres, entonces fue más allá del yoga. Pero bueno, no es así cada vez, pero el yoga está muy presente en esa deriva sectaria. Ok, sí. Es algo que es mediático, algo que podemos encontrar. Se volvió mediático por ser juzgado, ya que la justicia en Francia es pública. Como pueden ver, incluso detrás de cosas anodinas hay que tener cuidado. Así es, la secta no siempre se parece a la secta que uno se imagina. A veces puede estar tras una actividad o asociación, hay que ver más allá. Es un tipo que recibía chicas para yoga. ¿Había control detrás? Tenía un carisma natural. Bueno, yo no le veía carisma tal vez porque tengo cierta distancia, pero necesariamente lo tenía. Y entonces en su grupo de sus practicantes, especialmente mujeres, ocasionalmente elegía algunas para clases privadas, para ir más allá del yoga y llegar a sentir los chakras, ya que está bastante relacionado con las creencias que hay alrededor del yoga. Los chakras se ubican en zonas específicas del cuerpo y uno de los más importantes resulta estar ubicado en la zona de los genitales. Y entonces obviamente aprovechó para construir una historia alrededor del hecho de que su chakra ubicado en su tenía que conectarse con el chakra de la participante para poder transmitir energías. Es tan tonto como eso. Desde afuera parece una tontería, pero en un entorno sectario en realidad tiene coherencia. Porque en realidad construye toda una historia alrededor de eso. Como esas mujeres sentían una especie de vergüenza por haber dicho que sí tan fácilmente a algo que una vez que sales te dices, carajo, pero fue un poco ridículo. Pero en realidad no lo es, nunca lo es. Por muy loca o absurda que pueda parecer la creencia desde afuera, desde adentro, con fenómenos psicológicos bien calibrados por el manipulador, puedes hacer que la gente llegue bastante lejos. Recuérdalo una vez más. El experimento de Milgram, que de todos modos empieza con algo un poco tonto al final y que termina con personas que creen haber electrocutado a alguien, haberlo matado con electricidad. Hace rato hablaste de una infiltración que duró como 9 días, donde la gente se dejaba morir de hambre. ¿Cómo es eso? Bueno, en ese caso, cuando yo estuve ahí, ellos no se dejaron morir de hambre. Porque, de hecho, si quieres saber, en el lugar donde yo estaba, en particular, hubo una muerte algunos años antes. Bueno, al final la investigación fue un poco apresurada y el señor murió de un paro cardíaco, pero fue después de un retiro en el que no comía, incluso no bebía. Entonces, ¿hay una relación de causa y efecto?
No se sabe, pero bueno, eso no debió ayudarle en todo caso. No debió ayudarle en lo que respecta a su corazón. Cuando fui, él ya tenía más cuidado, pero aún así. Resulta que muchas veces, a menudo, en el fenómeno de los adeptos, es que creen tanto en lo que están haciendo, están tan comprometidos. Tiene sentido, a nivel psicológico, el compromiso, que a veces van casi más lejos que el propio gurú del momento. Y aunque nuestro gurú ahí nos incitaba regularmente a beber líquidos, porque al menos quería que hiciéramos eso, líquidos almacenados en condiciones imposibles. Imagina los efectos gástricos. Pero... Sí, o sea, ¿qué tipo de líquido es? ¿No son como botellas con cosas adentro? Sino leches de soya y similares. Ah, sí, ok. Pero que no estaban almacenados en el refrigerador. Entonces era verano, eso no combina bien después de unos días. Y entonces algunas personas querían ir más lejos y se arriesgaban al casi no beber nada. Y él, regularmente, durante los momentos de palabra, nos recordaba, no, hay que beber. Porque sin duda, él pensaba, no estoy en su cabeza, pero que sin duda podría tener problemas. Como hace algunos años, con un tipo que murió, y ahí vinieron los gendarmes, etcétera, si quieres. Entonces, bueno, eso es un poco extremo, aunque menos en lo psicológico. De todas formas, eso te pone en una situación incómoda porque imaginas cómo se presenta la comida, como algo muy, muy negativo, que baja tus frecuencias, etc. El hecho de comer, eso es una creencia en la que los gurús más famosos afirman no comer ni beber desde hace 20 años. Así lo anuncian, ya no como ni bebo. Y entonces tienes todo un grupo de personas que están en el nivel de abajo. Hay niveles, ¿ves? Nivel 4. Nuestro gurú era de nivel 3. El de nivel 3 decía, yo como un poco una vez al mes. Y él creo que realmente se ponía muy mal además. Pienso que él en realidad forma parte del grupo de víctimas. Eso es, de todas formas, lo que es muy perturbador en las desviaciones sectarias, que muy rápidamente una víctima puede ser también un autor. Un gurú también puede ser víctima, al final, de alguien que está todavía por encima de él. ¿Ves? Es toda una cadena de responsabilidades. Y él, al final, admitía que todavía no estaba en el nivel 4, así que comía a veces, pero no muy seguido. Así que, por ejemplo, una vez al mes se daba una buena comida, pero eso era todo. Cuando dices que había niveles superiores, ¿eso significa que la secta estaba localizada en varios lugares y no solo en un solo lugar, sino en varios? Sí. Digamos que después son talleres que son organizados por personas que toman que toman la iniciativa y que van a hacerlos. Grupos así, pequeños grupos locales que van a organizar pequeños talleres así de paga, difundidos por internet o en... ¿Cuánto pagas para ir a algo así? Fueron unos cientos de euros, no estuvo tan caro, entre comillas. Sale caro para no comer ni beber, sí, pero no era una locura, no como los 3,000 y pico que te dije hace rato. Son iniciativas, no está organizado, es una deuda mundial que ves en todos lados, pero no está organizado como una gran secta que dirija a sus lugartenientes en todo el mundo. Aquí, pequeños gurús locales actúan por iniciativa propia. Salgo un poco de ese contexto, pero para hablar un poco de mi propia experiencia, es algo muy aleatorio, pero quería hacerte la pregunta. Nos reímos con mis amigos y decimos en broma que casi entramos en una secta. Después investigué y pensé que se parecía a eso. En resumen, teníamos un conocido que nos invitó en una especie de fiesta empresarial en la que uno desarrolla la mentalidad y se convierte en un súper emprendedor porque aprende cosas, etc. Existe algo donde si traes a otros al grupo ganas dinero y también puedes invertir tú mismo. Hay un sistema donde puedes participar en seminarios que supuestamente te generarán más dinero. Un poco extraño. ¿Existe ese tipo de secta en el mundo del emprendimiento? ¿O no necesariamente? ¿No se llaman sectas? Sí, claro, totalmente. Entonces, como te decía, el término secta no significa mucho. Eso es porque representa todo, nada, pequeños y grandes grupos multinacionales. Un tipo, el tipo promedio, en lo más profundo del campo, no se sabe muy bien qué es una secta. En cambio, desviación sectaria, eso sí está definido. La gente puede ir al sitio de la Miviludes. Ahí hay una definición de desviación sectaria. Y claramente, el ámbito del coaching, en formaciones así, empresariales, para mejorar tu mentalidad, hay mucha desviación sectaria, especialmente en el coaching, porque es algo que no está absolutamente nada regulado. Entonces, hay diplomas, ¿verdad? Pero de manera salvaje nadie verifica lo que hay dentro. La nueva era ya está totalmente infiltrada en el coaching. Vas a encontrar temáticas de la ley de la atracción, por ejemplo. Sí, había mucho de eso. Las frecuencias
Tienes que elevar tus frecuencias, las vibraciones. Incluso a veces vas a encontrar conceptos cuánticos o cosas así. Son conceptos pseudocientíficos tergiversados. Sí, el mundo del coaching está completamente contaminado por desviaciones sectarias. Obviamente, no todos los coaches son gurús en potencia. Pilotos de desviación sectaria sistemáticamente. Pero el problema es que aquí es lo mismo. Como no hay regulación, no sabes con quién te vas a topar. A veces esos tipos reciben validación institucional al entrar a grandes empresas o grupos, donde van a decir, bueno, necesitamos que nos entrenen a nuestros ejecutivos, y los ejecutivos no están ahí para cuestionar la decisión del jefe que dijo hay que contratar a tal coach, ¿ves? Sí, y es súper difícil de controlar hoy en día, se va un poco para todos lados. A nosotros lo que nos hizo sospechar un poco, perdón, para los que les interese. Entonces, llegamos a ese lugar. Es como una especie de... es una anécdota real. Llegamos a un lugar, es como un gran almacén así. Voy con mi novia, especialmente, y 2 amigos míos. Y también ese famoso tipo que nos invitó. Y entonces empieza con una especie de discurso. Así que, de hecho, nos sentamos en unas sillas así y hay un tipo enfrente de nosotros que nos da un discurso. Entonces, el concepto de este discurso al final es decirse, ok, ya no tenemos amigos, ya no tenemos familia. Nuestra familia ahora, en realidad, es este grupo en el que estamos. Y todas las demás personas en realidad que dicen, mira, no vas a tener éxito en la vida, tu trabajo no sirve para nada, etc. En resumen, debes apartar de tu vida a quienes te alejan de tu mentalidad de emprendedor. En realidad hay que deshacerse de ellos. Y ahí dijimos, caray, estamos en una secta. Nos dimos un pequeño golpe en los brazos. ¿Es esto al final una de las señales de este tipo de cosas o no necesariamente? Ya verás. Como decía, la gente realmente tiene que intentar interesarse un poco en lo que se planteó. Una desviación sectaria existe desde hace más de 20 años, sabemos qué es. No es perfecto, pero hay un marco y criterios. Los criterios de desviación sectaria son solo referencias. La ruptura con el entorno familiar, social y profesional suele ser uno de los primeros criterios. Entonces, en primer lugar, siempre está la manipulación, pero ahí realmente sientes que ese fenómeno está presente. Lo que la Miviludes llama desestabilización mental, pero es manipulación. Y muy rápidamente tienes fenómenos de ruptura. Todo es más fácil cuando pones a la gente en ruptura. Profesional, amistosa, familiar, puedes manipularlos más fácil porque no tendrán referencias externas. Y ellos te dicen, van a bajar tu mentalidad. Por ejemplo, cuando te mencioné la señora que desapareció y cree ser extraterrestre, que está en un cuerpo humano o algo así, y que ella debe elevar a la humanidad espiritualmente. Había exactamente la misma temática, era decir, si su familia no le cree, en esa creencia, el hecho de que podamos elevar juntos a la humanidad al nivel de la 5ª dimensión, deben alejarse de ellos porque perjudicarán su misión y disminuirán sus vibraciones. Entonces tenías exactamente la misma temática en algo que sin embargo estaba muy lejos del coaching. Era decir, no se queden con amigos o familia que no piensen como ustedes, pues afectarán sus vibraciones. Encuentras eso en el coaching, con otros términos, con mentalidad en lugar de, no sé, alma o espíritu o lo que quieras, pero es lo mismo. Es el mismo fundamento, en realidad. ¿Has visto alguna vez a personas en infiltraciones perder el conocimiento porque el esfuerzo es demasiado fuerte o algo así? Esa de la que te conté, donde me impresionó el chi y a la media hora había trances por todos lados. Sí, ahí claramente creo que hubo algunos que se desmayaron en algún momento. Es decir, la trance fue tan lejos que además casi se caían al suelo. Fue muy rápido, así que no necesariamente vi todo, porque mi cámara oculta no capta necesariamente todo lo que pasa. Cuando estábamos ahí éramos como 10, ¿sabes? Y 3 o 4 ya se habían ido tan lejos. Creo que al menos uno en algún momento se golpeó la cabeza contra el suelo sin querer, ya sabes, en ese impulso de trance. En algún momento estuvo en el suelo unos minutos. Entonces, desde el momento en que, de cualquier manera, te pones en un comportamiento un poco físico o psicológico extremo, eso puede pasar bastante rápido. ¿Alguna vez has tenido miedo por tu pobre salud, sabes? Siempre me he asegurado de no ponerme en peligro con respecto a eso. Entonces, como expliqué, siempre tengo mi pequeña van con un poco de comida, si es necesario, cosas pequeñas así para compensar. Obviamente, cuando estaba en la temática donde no se permitía comer ni beber, hice un poco de trampa a veces, no completamente, pero traté de entender un poco la locura en la que estaba. Tuve que hacer un poco de trampa porque no puedo arriesgarme a una gran hipoglucemia y si llegan los bomberos, ¿quién es? Sí. De todos modos, físicamente debo estar y mantener algo de control. Primero, para que mi cerebro funcione bien, como expliqué hace rato, porque en cuanto el cerebro no está bien alimentado, ya sea de agua y azúcar o lo que sea, funciona muy, muy mal y vamos a ser más susceptibles a la manipulación. Pero también, para evitar eso, pues ahí es cuando no te sientes bien, ¿no? Ese pequeño malestar y todo eso.
Pero yo pues, obviamente pude evitarlo, pero también pude darme cuenta de que pues sí, eso necesariamente pasa. En estos temas la gente no se siente bien. ¿Te ha pasado que tras salir de una secta mantienes contacto amistoso con alguien durante una infiltración y luego te resulta molesto o ya no puedes hablarle? ¿Eso te da tristeza o simplemente te quedas en un...? Sí, es una muy buena pregunta la que haces, porque al final, ¿sabes? No se me habría ocurrido abordarla. Psicológicamente, para mí lo más difícil de vivir. No sé si aplica a todos los que se infiltran, aunque somos pocos. También conozco a otra persona infiltrada, periodista llamada Etienne Jacob, quien escribió un libro. Él se infiltró un año en varios grupos y escribió el libro La Francia de los Gurús. Lo que vivió fue significativo y compartimos experiencias. Estamos bastante de acuerdo en decir que lo que es bastante difícil de vivir es que uno va con cierta empatía hacia las personas. No vamos a mentirles ni por maldad, solo queremos hacer bien nuestro trabajo y ver qué pasa adentro. Él para traer información, yo para hacer un informe de investigación respecto a mi caso. Pero claramente lo más difícil para mí es, de hecho, el contacto con los demás. Mentirles es incómodo y genera disonancia cognitiva, pero a veces he visto a personas, me dan ganas de decirles, dejen eso, no está bien, ¿saben? Los manipulan para hacer cosas perjudiciales para sus finanzas, su familia y ustedes mismos. Incluso en etapas psicológicas donde muchos están casi al borde del suicidio. Algunos temas relacionados con psicología y psiquiatría. Está casi al límite, aunque en realidad no tanto. Creo que a algunas personas eso las lleva a la depresión. A veces aviso a las autoridades, como la Miviludes u otras, cuando puedo. Pero mi trabajo principal es mantener todo confidencial porque es mi profesión y enfocarme en el expediente de mis solicitantes. Pero sí, psicológicamente es complicado. He encontrado a algunas personas en otros contextos. Pensé que podrían ser personas con las que podría platicar fácilmente, con quienes podría llevarme bien. Pero en ese contexto, pues no puedes, ¿sabes? Es bastante sorprendente en realidad ese sentimiento. ¿Te ha pasado que adviertes a alguien después de una infiltración o prefieres separar ambas cosas para estar seguro? No, nunca. Honestamente no puedo hacerlo. Porque no puedo hacerlo en el sentido de que el resto de la historia ya no me pertenece. Entonces, si me encuentro enfrentado, por ejemplo, y eso me pasó una vez, con una temática donde se siente que va a haber un sermón anunciado. Era un pequeño grupo sectario, solo de mujeres, todo era a distancia, sin grupo físico. Pero la señora de cierta edad empezó a decir, ya no puedo conectarme con mis arcángeles. Se fueron, entonces eso significa que tenemos que pasar a otro plano. Entonces no estaba dicho claramente que ella esperaba que los demás se callaran, pero las temáticas iniciales por el hecho de que los arcángeles se hayan ido, había palabras algo mortíferas, ¿sabes? Que salían, pensé, carajo, se me está escapando, no puedo quedarme esto solo porque si pasa algo me culparé. Además, tengo cierta responsabilidad, por eso informé claramente a la Miviludes. Para las instituciones, sí, es el organismo que puede encargarse oficialmente con el fiscal de la República y todo eso. Después, por lo general, aunque yo aviso, no así en el momento. De hecho, muchas veces hay una intervención de la justicia, porque muy seguido mis casos terminan en la justicia, ya que para eso es. No siempre, pero muy seguido. Entonces, son mis solicitantes quienes toman la iniciativa de presentar una denuncia por su caso particular. Cuando la justicia toma el caso, después entra en deriva terapéutica o sectaria. Ahí revisa los archivos de clientes y pacientes y es cuando la gente recibe ayuda, pero esto ocurre en una segunda etapa. Por eso, como detective privado, trabajas para... Al inicio hay intereses particulares, pero pronto se suman al interés general. Al llegar al fiscal de la República, investigará con un enfoque más amplio. En realidad somos un puente. Benoit, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Vas a lanzar un documental y comenzaste una campaña en Ulule. El enlace está al inicio de la descripción. Mencionaste eso antes. ¿Puedes explicarlo rápido para quienes no escucharon desde el inicio? ¿Cuál es el concepto? ¿Recuerdas tus infiltraciones y cámaras? Exacto, esa es la idea. Ilustrar con imágenes las palabras de hoy. Hoy hablé de distintos temas. Tengo las imágenes y el sonido que las acompaña, que a veces impresiona más que las propias imágenes. No busco sensacionalismo, solo mostrar que mucha gente no entiende bien las sectas. En realidad es mucho más grande de lo que pensamos. Es decir, hay muchas familias que están destrozadas. Hay muchas personas que finalmente desaparecen. Hay muchas personas que se ponen en peligro psicológicamente e incluso físicamente. Las autoridades están algo rebasadas, no es de su culpa, es parte de la época.
Pero si yo, desde mi posición, ya que fui testigo de esto en primera línea durante 10 años, si yo desde mi posición no hago nada, entonces ¿quién? ¿Alguien más va a hacer algo? Sin duda no. Entonces tengo una especie de responsabilidad y por eso quiero hacerlo, porque también tengo ganas. Y entonces, mientras más personas me ayuden en ese sentido, más vivirá el documental, que es un poco impactante. Y más personas podrán unirse a mí para lanzar una pequeña alerta. Claro, el enlace está en la primera línea de la descripción. Pueden verlo y también hay un avance. Les mostré unos extractos antes. Ya terminó el episodio. Comenten si les gustó o les pareció interesante. Y para quienes quieran seguir pasando la noche conmigo, sepan que hay 2 episodios que aparecen ahora en su pantalla. Pueden presionar directamente y ver otro episodio. Fui Noah. Buenas noches.